Lo que no pasa en las iglesias evangélicas, no sucede. Después les voy a contar un caso. Esta persona debe estar inducida por el engaño o el ardid. La persona comete el error, ¿por qué? Por su percepción falsa de la realidad o de la situación. O sea, este es un trabajo de hormiga que hace el estafador. Esta falsedad debe surgir de la influencia que ha tenido la acción engañosa, de lo contrario no podrá entenderse como una estafa. O sea, esta persona, la víctima, la que es estafada, debe demostrar, o su abogado, que, ¿qué cosa? Que el otro, con cambios en la realidad, con cambios de hechos, con palabras falsas, lo engañaron a entregar ese bien y ese patrimonio. Ahora, ¿qué dice la jurisprudencia argentina? Cuando hablamos de jurisprudencia nos referimos a los casos que suceden en el ámbito del derecho que van a juicio y después nos quedan a nosotros como testimonio, diríamos evangélicamente, y en el derecho decimos jurisprudencia, ¿sí? Esta jurisprudencia argentina dijo que el sujeto afectado puede ser también un tercero. El acto dispositivo requiere un vínculo de cercanía. Escuchen bien, ¿por qué tocamos el tema estafa acá si estamos todos bien? Belén, ¿por qué me traes estafa? ¿Por qué? Porque se requiere un vínculo de cercanía entre quien dispone, quien tiene, y lo que se custodia. Pero no necesariamente esa relación debe ser una relación jurídica. Este aquí, ejemplo, un líder que hace mucho viene ministrando a una persona, viene aconsejando a una persona y se dan, porque no es que no suceden, ciertas donaciones, ¿no? Una persona muy agradecida, dice, bueno, yo quiero donar a la iglesia mi casa en la costa. Gloria a Dios, qué lindo, buenísimo. Acá está el temita. ¿Por qué? Porque esa persona puede ser que pueda disponer libremente de todo su patrimonio, súper agradecida, quiere sembrar en la iglesia. ¿Y qué sucede? Tiene familia detrás que no conoce de Dios, que no entiende nada de siembra, cosecha, de qué me está hablando, solamente el campo. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué hiciste, mamá? ¿A quién le diste la casa? ¿A quién le diste esto? ¿A quién le diste lo otro? Desde aquí, denuncia de estafa a la iglesia. ¿Por qué? Porque engañaron a su mamá, porque la fueron induciendo a que haga tal situación. ¿Cómo nos cuidamos nosotros como iglesia de esto? Es muy sencillo y a veces suele ser incómodo porque, como bien dije, mi papá es el pastor Javier Gómez, vicepresidente del consejo, mi mamá es pastora y ¿no? Tengo que estar ahí atenta y cuidar ciertas cuestiones y muchas veces nos sentimos nosotros incómodos a la hora de hacer esto en vez de la otra persona. ¿Qué se hace? Firmamos un papel, un documento, donde denunciamos todos los datos de la persona que va a donar y quien recibe la iglesia. Firmamos, copia para uno, copia para otro, todos tranquilos y contentos. ¿Por qué? Porque si esto no lo dejamos asentado, no tenemos documento alguno de que es una donación, de verdad, iglesia, tenemos que tener cuidado porque puede caer una falsa denuncia de estafa, ¿sí? Que después se puede comprobar que no, que hubo una voluntad totalmente libre de la otra persona, pero nos llevamos un mal momento, un muy mal momento y un largo proceso judicial. Entonces, para ahorrar ciertas circunstancias, ¿qué hacemos? Dejamos asentado, todo ordenado y todo tranquilo. Ahora, y el último, sí o sí, la persona estafada tiene un perjuicio económico, pierde aquello que tenía, es decir, al momento de ejecutarse la disposición patrimonial, la víctima sufre un perjuicio económico.
su patrimonio disminuye, pasa a manos de la persona que la engañó o a quien haya sido destinado ese bien. Este perjuicio debe ser real, efectivo, y ahí entramos, estamos un poco protegidos, comprobable, ¿sí? Por supuesto que se comprueba enseguida que el bien pasó a ser, por ejemplo, donado a la iglesia, pero esa otra persona debe comprobar que fue engañada. Será necesario realizar una comparación del patrimonio anterior y el patrimonio posterior. Y acá les traje una noticia como para... ¿Se podrá hacer zoom? No creo, ¿no? No importa, yo se los leo. Ahí está. Mirá, vos lo pedís, vos lo tenés. Es así. ¿Qué dice? Allanaron un templo evangélico y detuvieron a un pastor por una estafa online. ¿What? No puede ser, no puede ser. Cámbiame. No, sí. Lo detuvieron. Estuvo un tiempo detenido. ¿Por qué? Ahora no voy a hacer mención, pero hay plataformas de ventas, ¿no? Muy conocidas hoy en día, donde vendemos todo. El que no haya vendido algo por internet, por favor, que levante la mano. A mí le levanto. Pero sí, se utiliza hoy en día. Es mucho más fácil, ¿no? Y uno puede recuperar algo que por ahí no usa hace años, ¿no? Como un auto. ¿No? Uno lo puede vender por internet. Pobre mi padre, le hemos vendido un Falcon por internet. Y él decía, bueno, publíquenlo, no va a pasar nada. 2 días estuvo publicado. Se lo vinieron a buscar, pobre. Pero bueno, funciona. La venta funciona por internet. ¿Y qué pasó? El pastor publicó un púlpito. Hermoso el púlpito que había publicado. Esta es la misma noticia que estoy contando. La iglesia está, no sé si seguirá estando, está en La Matanza. Publicó el púlpito y lo vendió a otra iglesia, tremendo esto, en Chubut. Bueno, ¿qué hacen? Desde Chubut le envían la seña de 36.000 pesos. Pasaron 60 días y el púlpito no aparecía. ¿Qué hacen del otro lado? Denuncia por estafa. Se comprueba que fue estafado el pastor de Chubut. Es loco, pero bueno, sucedió así. Fue estafado por este otro pastor. ¿Y qué pasó? Cuando lo empiezan a investigar a este pastor de La Matanza, le habían encontrado bienes, le habían encontrado cuentas bancarias como con un número diferente. Entonces se empieza una investigación más profunda. Consejo: siempre asesórese, siempre pregunte y por sobre todas las cosas, lamentablemente, el mal actuar de uno nos hace quedar a todos dentro de una misma bolsa, lamentablemente. Entonces nosotros aprendamos siempre a manejar. Compramos algo, venga y véalo. Sin ir más lejos, ya estoy por hablar más de compra que otra cosa. Vendí hace poquito algo que teníamos en la iglesia, pero ¿qué pasa? Venga a verlo. No, venga y asesórese. Vea que está como yo le estoy diciendo. Vino, la persona lo vio, le gustó, listo, firmamos recibo de compra, ya está. Consejo: recibo de todo recibo. Este es un tema que está bueno para poder hablar, más adelante se lo dejo ahí, acerca de la administración de la iglesia, de cómo llevar adelante la economía, las cuentas, ahí algún contador que nos asesore. Pero sin ir más lejos, cuando uno establece, por ejemplo, el inicio del fichero de culto, tenemos que tener todo en orden, los libros de rúbrica, los libros contables, todo en orden. Es necesario, porque mi Dios y su Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden. ¿Amén? Siguiente diapositiva. Bueno, nos quiere dar con un caño la abogada hoy. Lavado de dinero. No pasa acá, no pasa en mi iglesia, no pasa en ningún lado. Es simplemente una enseñanza. Seguimos. La Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina, bajo sospechas de lavado de dinero, investigan
millonarias donaciones anónimas. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Nosotros creemos, ¿no? Practicamos el diezmo y la ofrenda. ¿Lo practicamos? Por supuesto que sí. Ahora, estas donaciones que estaba recibiendo la Iglesia Universal acá en Argentina, era un número, vos decís, wow, tremendo tus fieles, tremendo los fieles que te siguen. Porque era injustificable la cantidad de dinero que ingresaba con las personas que asistían. No todas eran de un estatus económico alto. ¿Qué es lo que decían ellos? Que en realidad eran donaciones de sus fieles, eran donaciones, eran diezmos, pero no había nombre de las personas, no había, DNI no mucho, pero al menos un registro de quiénes diezman, cuál es su nombre, asisten a la congregación. Ese es también otro tema para un contador, pero es necesario llevar un orden, saber de dónde ingresa el dinero y a qué sale. Bueno, obviamente empezaron a investigar y se supone que por medio de hechos ilícitos, esta iglesia estaba recibiendo un dinero que lo hacían figurar como lícito, como es el diezmo. El diezmo nadie obliga a nadie a diezmar, sino que es una acción voluntaria que hace aquel que está agradecido con Dios. Eso lo sabemos, pero claramente no lo pudieron justificar. Ahora, ¿qué es el lavado de dinero? La siguiente diapositiva dice que el Código Penal lo regula en el artículo 303. ¿Qué nos dice? Será reprimido con prisión de 3. Ya ahí cuando habla de 3 nos está dando a entender que no es excarcelable. Con prisión de 3 a 10 años y multa de 2 a 10 veces del monto de la operación, te imagínese, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, hay varios, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, ¿sí? Es decir, recibir dinero de un hecho ilícito, llámese robo, llámese estafa, ¿sí? Con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios adquieran la apariencia de un origen lícito. Claro está este ejemplo del lavado de dinero en una de las grandes iglesias que es conocida en Argentina, que viene desde Brasil, ¿no? Viene ahí con un apoyo económico grande, sí. Pero, ¿cómo justifica ciertos bienes que parecen lícitos de un dinero que viene por hechos ilícitos? Son injustificables. Siempre que el valor supere la suma de 300.000 pesos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que venga todo el dinero junto o varias transferencias, por ejemplo, a un determinado lugar. Siempre la misma transferencia y parecido el monto. Bueno, puede ser demostrado. La pena, dice el siguiente. La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en 1/3 del máximo. ¿Cuándo? Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza. Ahí después tenemos un castigo para los funcionarios públicos. Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, en este caso sufrirá además pena de inhabilitación especial de 3 a 10 años. La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requieran habilitación especial en su comisión. El siguiente. El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1 que les dé la apariencia posible de un origen ilícito será reprimido con la pena de prisión de 6
meses a 3 años. Bueno, y acá seguimos hablando un poquito acerca de las penas. En la diapositiva 18 vamos a hablar qué es el lavado de dinero o el lavado de activo. Es el conjunto de operaciones y procedimientos por los que bienes de naturaleza delictiva, o sea, vienen por medio de un hecho delictivo, son incorporados e integrados al sistema económico legal institucionalizado, confiriéndoles apariencia legítima. Esto está todo bien, todo limpio, no pasó nada. Ahora, la incorporación y la integración demanda una acción financiera compleja. Mucho no se da acá en Argentina, se da más en los países latinoamericanos o en Estados Unidos, ¿sí? Recuerden que para ser pastor en Estados Unidos uno tiene que recibir cierta certificación del Estado, rinde cuentas al Estado. Ahora, nosotros también rendimos cuenta al Estado. ¿Cuándo? Cuando nos transformamos. Tenemos el fichero de culto, tenemos personería jurídica, rendimos cuenta. Cuando somos una asociación civil, por supuesto, fundación, mucho más. Entonces, por eso es necesario poder tener los libros al día, poder tener, si hay profesionales en la iglesia que nos ayuden, gloria a Dios, y si no, pedir asesoramiento desde afuera. Para eso estamos, para que podamos estar ordenados, organizados y no caer ahí en una complicación. Siguiente delito ya sería la 21. Ahí está. A este les va a interesar la mayoría. Estafa y lavado de dinero no pasa, pero estamos advertidos, ¿sí? Tengamos todo en orden. Si nos van a donar algo, gracias, hermanita, muchísimas gracias. Pero ¿sabe qué? Va a hablar con la abogada de la iglesia y vamos a firmar algo, ¿sí? Para que a usted le quede asegurado y a nosotros también. A nosotros también. Tenemos que cuidarnos, ¿sí? Cuidar nuestra iglesia. Porque cualquiera puede venir y denunciar, no, pues a mí me engañaron, me convencieron de que hiciera, yo no quería. Bueno, eso sucede, lamentablemente sucede, pero nosotros debemos estar preparados para eso. Ruidos molestos. Wow, es un tema como, ¿no? Que los vecinos nos aman los vecinos nos quieren que hagamos cultos todos los días. Y encima los autos estacionados, no, les encantan a los vecinos. Ruidos molestos. Es un tema de vital importancia para la iglesia. ¿Para qué? Para evitar ciertas sanciones, ciertas multas. Podemos ser sancionados, podemos ser multados por estos ruidos. Y el último paso no solamente es la multa, sino es la clausura de la iglesia. Cuesta muchísimo después poder levantar eso. Más allá de las disposiciones que tenemos en el Código Civil y Comercial, también tenemos disposiciones en las municipalidades y cada una de nuestras provincias. Hoy vamos a hablar de lo que dice el Código Civil y Comercial en su artículo 1973. ¿Qué dice en el Código Civil y Comercial? Las molestias que ocasionen lo siguiente: el humo, calor, olores. O sea, estamos... Señor, perdónanos. Luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no deben exceder, y acá entra nuestra seguridad, no deben exceder la normal tolerancia. O sea, normal tolerancia, esa palabra nos vamos a acordar. Normal tolerancia. Teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediare autorización administrativa para aquellas. Ahí entramos las iglesias. Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la indemnización de los daños o la cesación de tales molestias. ¿Qué quiere decir? Podemos tener una multa y indemnizar a un vecino. En la aplicación de esta disposición, el juez
debe contemporizar las exigencias de la producción y el respeto debido al uso regular de la propiedad. Asimismo, tendrá en cuenta la prioridad en el juicio. Y por último dice el artículo, el juicio tramitará sumariamente, que quiere decir un trámite rápido, que no debe tardar muchos meses, teniendo en cuenta nuestra justicia, por supuesto. La norma habla de normal tolerancia. Ahora, ¿qué es normal tolerancia según la ley? Este concepto es difícil de determinar y está asociado a las molestias y ruidos normales, autos, motos, chicos jugando en la siesta, ¿no? Que esos ruidos normales que impone la vida en sociedad y las pautas generales de convivencia. En todo caso, lo que se hace frente a denuncias de terceros es lo siguiente: pedir que un técnico independiente verifique los niveles de ruidos ocasionados y los contraste contra los previstos en la normativa local. Es decir, un técnico, ¿sí?, va a comparar los ruidos en la zona donde estamos y los que son permitidos según, en este caso, la Municipalidad de Berazategui. Va a comparar, a ver, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos, me parece que está? No, sí, se pasaron, es verdad lo que dicen los vecinos, indemnización. A tener en cuenta, esto es para todos nosotros. Si recibieron una visita de la municipalidad, porque hay vecinos que, vamos a decir la verdad, les molestamos. Pero ahí es un tema espiritual. ¿Les molestamos? Les molestamos. Pero también nosotros debemos hacer un mea culpa y poder fijarnos en qué horarios estamos haciendo ruido. El ensayo, chicos, bueno, no me ensayen todos los días. Todos los días al lado de la pieza del vecino, no. A mis chicos, todos los días no podemos. Cultos, bueno, a ver, ¿cuál es el volumen que estamos utilizando? A veces han venido hermanos, ¿sabe qué? Se los escucha de acá a 10 cuadras. Y uno, ¡ay, qué lindo, qué bueno! Sí, se los escucha. No se nos puede escuchar desde donde estamos acá, ni siquiera a 5 cuadras. Es el radio de la manzana en donde estamos, cuanto mucho. Entonces, todos contentos, se los escucha, la palabra del Señor. No está bien, porque estamos alterando la normal tolerancia. Ahora, en caso de que el municipio haya llegado, todos golpean las manos, hola, somos del municipio, ustedes recibieron una denuncia por ruidos molestos, ¿qué tenemos que hacer? Va a haber una medición de un ruido, de ruido en general, que debe realizarse afuera del edificio de la iglesia, no desde dentro del edificio, desde afuera. ¿Y qué va a pasar? La misma medición debe realizarse un día que no haya culto, porque puede ser que los ruidos del exterior sean elevados y superen también el nivel de tolerancia. Entonces estaríamos en la misma situación. Por ejemplo, ruidos de camiones, colectivos, motos, chicos jugando, gritando. Por ende, no alcanza con medir el ruido solo el día del culto. O sea que, bien, ¿van a venir a medir el ruido? Perfecto. ¿Van a venir un día que haya culto? Bien. Pero también tienen que venir, dice la ley, un día que no haya culto para ver cómo es el ruido en general. Si es una zona transitada, si pasan muchos colectivos, si los chicos, todos los chicos del barrio juegan, ¿cierto?, en un determinado horario, gritan. Bueno, todo eso tiene que pasar, no solamente dentro de nuestra congregación, sino en el exterior, el ruido exterior. Esto es importante, pastores, de no cumplirse con estos requisitos, el acta de la municipalidad es nula. Es nula y la podemos apelar. Podemos ir y apelar ese acta que realizó la municipalidad. ¿Por qué? Porque no se cumplieron con los requisitos. Por ahí lo primero que vienen y hacen, no, vamos a medir el ruido, así que voy a venir un día de culto. Y después no vienen más. Y después te llega una multa. Y después te llega una indemnización para los vecinos. Pero no se cumplió con todos los pasos para determinar si es verdad que estamos excediendo esa normal tolerancia.
¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguno le pasó? ¿No? ¿Por ahora no? Y el- Claro. Ah, Pero obviamente el pastor dice, no, a 75 años, la persona al lado, ah. el desagrado de que está la iglesia, el desagrado de... Es lo que mayormente nos sucede igual. sí, no sucede, más o menos. Uno dice, bueno, tal pastor me podría parecer que sí, podría ser, que tuviera... Pero este pastor no, Ok. no por sus características. Sí, de repente hay la casa, el pasillo, la iglesia. El pasillo es de la iglesia que va al fondo y de repente encuentran piedras, se siente que caen, tiran basura. Si todas esas agresiones que de repente hacen sentir que no es solamente ruido, sino que ya podría intervenir porque hay personas yendo por el pasillo, Sí. puede causar un problema. Sí, sí, sí. Todavía está como en veremos, todavía no fue la medición. Ni sé si va a haber medición. La palabra del subsecretario, conversando con él, fue, me dan la nota porque dicen que es mi área, dice, pero en realidad, Rubén, nosotros no podemos ni abrir ni cerrar la iglesia. La municipalidad no puede ni abrir ni cerrar la iglesia. La palabra de pues de ahí a otro tipo de medida. Claro, por ahí tendríamos que leer en cuanto a la normativa del municipio de Berazategui, pero sí tienen la autoridad de clausurar. Sí, sí pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Pero tiene que haber una medición, como vos decías, tiene que haber una medición en un momento, digamos, donde no haya ningún tipo de actividad ahí y en un momento donde hay actividad. Donde hay actividad y no, porque a nosotros sí nos ha pasado y nosotros hemos tenido un extremo cuidado en todo eso, todo lo que es la parte acústica y aislación y demás, y sin embargo, en algún momento hay algún tipo de queja, Claro. cuando en realidad si miden, porque hay un nivel de decibeles que se tienen que medir, Sí. que son los tolerables, es lo que vos decías, Sí, 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 sí. lo que es tolerable. Claro. A veces uno pasa por otros lugares donde es insoportable y sin embargo ahí no pasa nada. Tienen buenos vecinos. Yo vivo, para que los que conocen, yo vivo al frente de la Paloma. Sí. No la paloma de la paz, no la paloma del Espíritu Santo, La paloma. la paloma. Y yo les puedo asegurar que más de una vez los vecinos tenemos que llamar a control urbano y demás, Claro. porque es insoportable. Sí, sí, sí. 3 de la mañana, 4 de la mañana. O sea, eso sí Es insoportable. ¿no? Y no es tolerable. Pero Sí. ahí no pasa nada. Sí, 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 entendemos, ¿no? Volveríamos al delito anterior. Bueno, nos pasa a la mayoría de las iglesias que molestamos, pero bueno, nosotros, como decíamos recién, estamos asesorados, nos cuidamos y ante cualquier denuncia tiene que pasar ciertos requisitos para que en cuanto mucho llegue a ser una multa en nuestra contra. Ahora, en caso de ser multados, la Iglesia tiene la opción de recurrir ante el juez de primera instancia en provincia de Buenos Aires y a las demás provincias también tienen ciertas instancias. Tener en cuenta que ni bien se recibe la notificación, comienza a correr el plazo para interponer el recurso, que en general es de 5 días hábiles. ¿Qué quiere decir? Le llega la notificación de multa, de indemnización, de clausura, inmediatamente al abogado o abogada que usted tenga de confianza. Y una última noticia, que esto sucedió acá en la provincia de Buenos Aires, que se debió indemnizar a una mujer que
Obviamente, volvemos a lo mismo. No sé cómo habrá sido la medición, no sé cómo habrá estado ahí, pero dice esta mujer que durante 10 años ella sufrió ruidos molestos. Esto fue en el año 2016. La indemnizaron por 120.000 pesos en aquel momento. Es decir, la iglesia le tuvo que pagar 120.000 pesos porque se habrá quedado sorda, uno vaya a saber qué pasó. Pero no estoy bien en el detalle del caso, pero que fue sentenciada la iglesia, sí, y debió pagar 120.000 pesos en aquel entonces, ¿no? Así que nosotros siempre asesorados, siempre. Belén, me llegó tal denuncia, abogado de confianza, tal denuncia. Bueno, veamos qué pasa, que tomen las mediciones, que sigan cada paso, porque si no es como que todos deberíamos indemnizar a todos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. La iglesia, básicamente, la evangélica, no nos quiere mucho, pero nosotros entendemos espiritualmente el porqué. Ahora, legalmente también estamos protegidos por una ley que nos ampara y que tienen que pasar ciertas circunstancias para que llegue la multa o indemnización. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien? El siguiente que me pareció a mí interesante poder charlar y ver qué debe hacer la iglesia en estos casos que lamentablemente se están repitiendo, se multiplican y tal vez nunca hemos tenido herramientas para poder confrontar estas circunstancias, que es la violencia familiar, conocida en la ley nacional como la violencia de género y en la provincial como violencia familiar. Hemos escuchado casos de esto un montón, ¿no? Que han cambiado las circunstancias porque dejaron actuar a Dios. Sí, también hemos visto familias restauradas, matrimonios restaurados que lo volvieron a intentar, pero hay muchos otros casos que no hay cambios, que la situación sigue siendo la misma. ¿Y uno qué debe hacer ante estos casos? Bueno, primero es importante clasificar los tipos de violencia que existen. Existe la violencia física, ¿sí?, que es de gravedad, que llega a ser hasta un femicidio o un homicidio. Puede ser la violencia psicológica, es el trabajar una manipulación en la mente. Mayormente sucede en el caso de mujeres y niños y niñas, ¿no? Lo cual no quiere decir que el hombre no sufra violencia, por favor, no quiero decir eso. Puede ser en ambos casos. ¿El porcentaje es mayor en casos de mujeres? Sí, pero el hombre también puede sufrir violencia. Podemos hablar de violencia sexual, violencia verbal, palabras, violencia emocional y una violencia económica. La violencia económica es un término bastante nuevo en cuanto al derecho, pero se refiere a aquellas mujeres, o viceversa, hombres, que dependen económicamente de una persona y que continúan con esa persona porque creen que no van a poder progresar, porque es el que o la que provee en el hogar. Violencia económica es aquella persona que quiero comprarme, no sé, un caramelo y si el otro no me lo da, bueno, está bien, es lo que me merezco. Es violencia económica no pasar alimentos a sus hijos, la cuota alimentaria. Hay varios aspectos nuevos que podemos mencionar. Tenemos dos leyes fundamentales. En el ámbito nacional dijimos que es la Ley de Violencia de Género, que es la Ley 26.485 y la 12.569 es la Ley de Violencia Familiar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Cada provincia debió establecer sus propias disposiciones. Y la nuestra es la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, la 12.569. Es necesario poder entender cómo actuar. Hace poquito hemos tenido la experiencia de una familia que el hombre era violento anteriormente, mientras no congregaban con nosotros. Cuando ellos empezaron a congregar con nosotros, ¿qué sucede? Estaba como ese cambio momentáneo, ese cambio que dura algunos meses, venían bien. ¿Y qué sucedió? Un día hubo una discusión, él se enojó, le pegó a los hijos, hizo todo un tema. Entonces me llama la mamá de los chicos y me dice, Belén, pasó esto y esto, ¿a dónde voy?
Entonces digo, bueno, nos encontramos en la comisaría. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, líderes, pastores, cuando nos comentan algo así? Nunca el hecho de quédate en tu casa porque te la va a sacar o esto o lo otro. Si el hecho está sucediendo y nos llaman, podemos ir, mientras tanto llamar a la comisaría, contar lo que está sucediendo, llega un patrullero y excluyen al violento del hogar. Porque ¿qué sucede? Que tal vez la mamá, los chicos no tienen un lugar a donde irse, no tienen un refugio donde quedarse. Entonces lo primero que podemos pedir es la exclusión del hogar del violento, que lo excluyan a él, que lo saquen a él. A veces la verdad es que tanta es la violencia que se tienen que ir corriendo del lugar, porque puede suceder y puede terminar en algo fatal, ¿sí? Que no hay vuelta atrás. Entonces se van hacia la comisaría, hacemos la denuncia por violencia, pedimos una perimetral y pedimos también la exclusión del hogar del violento. Y mientras tanto, bueno, veremos cómo podemos ayudar a esa familia para que pueda refugiarse en un lugar seguro, ¿sí? Ahora, ¿cómo tenemos que actuar como iglesia? Primero, como decía, hacer la denuncia. La denuncia se puede hacer ante comisaría, ante fiscalía, ante comisaría de la mujer, juzgados de turno, pero lo que más rápido actúa es fiscalía. Fiscalía es el lugar que más rápido actúa. Entonces, si algo sucede o ustedes lo llaman, vamos a fiscalía. O si tiene alguien que lo acompañe, vayan a la fiscalía, ¿sí? Nunca debemos tomar decisiones personales sin la previa intervención judicial y profesional del tema, ¿sí? Porque uno por ahí lo hace desde la confianza que tiene con la familia o aconseja de tal manera porque los conoce. No, es necesario que pueda intervenir la justicia y un profesional. Llámese fiscal, abogado, asistente social, defensores oficiales. El punto número 3. Aún en caso de violencia doméstica en sus múltiples variantes, no se debe aconsejar el abandono del hogar. Eso no. Vamos a lo mismo. ¿Por qué? Porque puede excluir al violento. A menos que alguno de los miembros del grupo familiar corra riesgos de salud, corra riesgos de vida, ¿sí? El 4 dice, en caso de maltrato de menores, esclavitud y trabajo infantil, los vuelvo a repetir para que nos quede grabado. En caso de maltrato de menores, esclavitud y trabajo infantil, estamos obligados a hacer las denuncias respectivas en todos los casos que tomemos conocimiento. Cuando se trata de menores involucrados, tenemos la obligación como ciudadanos de hacer la denuncia. ¿Sí? Y número 5, esto es algo que también en este tiempo debemos reconocer, que tenemos ciertas limitaciones a la hora de aconsejar. Hoy en día, como decía, cualquier consejo uno lo puede tomar y no, lo voy a ir a denunciar porque me dijo tal cosa. Debemos tener en nuestro equipo pastoral profesionales, psicólogos, abogados, asistentes sociales, psicopedagogos, que nos ayuden en estos temas porque son muy, muy complejos. Y por último, sobre el tema de violencia, reconocer que ambos padres ejercen la patria potestad. Porque ¿qué sucede? Lo que antes era patria potestad, hoy se llama cuidado personal, ¿sí? Patria potestad, para que todos nos entendamos. ¿Qué sucede? Tal vez un acto de violencia, se va el padre de la casa o se va la madre y congrega uno de los dos. ¿Y qué pasa si se nos aparece en la iglesia el padre denunciado? Exactamente lo que les digo a los directores de las escuelas. Si no hay una medida perimetral, si no hay una prohibición de acercamiento con el menor, sigue siendo el padre.
es el padre. Y si quiere, no, pero discúlpame, es el papá. Yo no puedo ir en contra de lo que me dice la ley. Ahora, esto es súper necesario. Voy a agarrar algo como para... Soy muy figurativa a la hora de explicar. Si viene la madre o el padre y le dice, acá está la medida perimetral, acá tengo el oficio que me dieron desde el juzgado, él no se puede acercar. Ah, bueno, ahí estamos hablando de otra cuestión. Sin esta medida, yo no puedo prohibirle que entre, no puedo prohibirle que se congregue, no puedo decirle, no vengas acá porque viene tu familia. No se lo podemos prohibir. Salvo, vuelvo a lo mismo, que haya un oficio que a mí me diga que tal y tal persona no se puede acercar a la otra y a sus hijos. Ahí estamos hablando claro y entendido. Ahí sí puedo decir, no, mira, con todo el amor del mundo, busca otro lugar donde congregar, no puedes acercarte a tal persona, ¿sí? Puede pasar también que uno viene hace 20 años, ¿no? Y se puso ahí a noviar, se casó. ¿Y qué pasó? Se divorció, cada uno por su lado, y vuelve el que por ahí viene hace poquito y dice, no, pero él tiene una medida perimetral. ¿Qué hacemos ahí? ¿Quién congrega antes? ¿No? Un poco ahí usar la lógica. Decir, no, pero tal persona congrega antes acá. No podés venir vos y decirme, no, ahora vengo yo con una medida, porque también existe, lamentablemente, falsas denuncias, falsas perimetrales, ¿no? Entonces, vamos ahí a utilizar la lógica. ¿Quién estaba primero? Ahí. Hacemos el cálculo y lo solucionamos. ¿Quién venía primero? Bueno, señor, señora, le aconsejo que busque otro lugar. Siempre aconsejamos. Yo no ordeno, yo aconsejo. Es esa mi función. Y poder reconocer que en las causas motivadoras de violencia familiar debemos encontrarle la causa, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que te estaba? ¿Por qué? Porque lamentablemente también hay denuncias que son falsas y debemos estar preparados para estas situaciones y asesorados. Otro consejito. Alentar al cónyuge que sufre violencia a realizar la denuncia respectiva o al menos pedir a la autoridad policial que le abra un acta de la situación. Porque, ¿qué pasa? Vienen a nosotros y nos cuentan, no, porque mi mujer me pega, mi mujer me maltrata, mi esposa psicológicamente me está destruyendo. ¿Y qué le voy a decir? Bueno, tenemos que hacer la denuncia, ¿qué le vamos a decir? ¿Y qué te dice la otra persona? No, yo no quiero denunciar. Entonces, ¿qué es el mejor consejo que le puede dar el líder? Bueno, al menos déjalo constatado en algún lugar, lamentablemente. Porque hay muchos casos que terminan muy mal. Y nosotros sabíamos y no aconsejamos, ahí quedamos medio mal. Y por último, ahí entra nuestra responsabilidad como líderes. El último, la diapositiva 32. El punto 11. Los docentes, médicos, oficiales públicos, policía están obligados a realizar las denuncias respectivas. Todos ellos están obligados. Algunos consideran, la jurisprudencia, que en este núcleo también entran los ministros y sacerdotes de culto. La jurisprudencia, en un caso de femicidio, un pastor sabía la situación, sabía y conocía en qué iba a terminar y nunca hizo la denuncia, solamente lo dejó en consejería pastoral y la mujer fue asesinada a manos de su esposo. Él entra, ¿sí?, como testigo y, gracias a Dios, no pasó más que un testigo, pero hay responsabilidad sobre nosotros, cae responsabilidad sobre nosotros porque tenemos la obligación de denunciar la situación que está pasando. ¿Por qué? Porque sabemos en lo que puede terminar. Tal vez después Dios restaura, deciden cambiar, gloria a Dios por eso, pero mi obligación está primero. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Bien? Sucede en muchos casos de violencia. Y el último temita es el secreto de confesión. Ahí el que mayormente íbamos bueno, yo nunca, pero los sacerdotes, ¿no? Muchos se escucha desde la Iglesia Católica. Ahora, los pastores.
Los pastores, ¿deben guardar el secreto de confesión? Me pregunté yo. ¿Qué opinan? Sí, no, no sé. ¿Qué opinan? No sé. Está buena la respuesta. Como que le viera. ¿Qué dice el Código Penal? Será reprimido con multa de 1.500 pesos a 90.000 pesos. Nuestro Código Penal ya está medio viejito igual, ¿eh? Está desactualizado. Se va a actualizar a la época del día de hoy. E inhabilitación especial, en su caso, por 6 meses a 3 años, el que teniendo noticia por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación puede causar daño, lo revelare, ahí dice, sin justa causa. Y el siguiente dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial por 1 a 4 años el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, ¿sí?, que impliquen también un daño. O sea, debían ser guardados, pero el funcionario público no aguantó. El artículo 157 bis dice, será reprimido con la pena de prisión de 1 mes a 2 años el que, a sabiendas e ilegítimamente o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere de cualquier forma a un banco de datos personales. Bueno, eso también puede configurar en estafa. Revelare a otro información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de una ley, cuando el autor sea funcionario público, además va a sufrir una pena de inhabilitación de 1 a 4 años. Medio leve, ¿no? Si bien no aplica a nuestro caso, el Código Canónico, anterior, viejito, dice en su artículo 983, el sigilio sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier modo. Debemos sí o sí acudir al derecho canónico porque es el que nos ampara también. Se entiende que hay justa causa para la violación de un secreto profesional. ¿Cuándo? Cuando está en riesgo la vida de una persona. Es decir, pastor, necesito recibir ministración, tengo que hablar con usted, tengo que contarle mis situaciones. Y nos cuenta toda la vida y todos los hechos que hizo cuando era joven. Y hoy en día la persona cambió, la persona tuvo un vuelco en su vida, hace años que viene con una conducta, pero necesitaba ser ministrado. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Me voy corriendo a denunciarlo por los hechos que hizo cuando era joven? ¿O simplemente lo ministro, lo guío en Dios y lo acompaño? Lo último, lo acompaño, lo guío y lo direcciono. Ahora, si esa persona viene y dice, mire, pastor, no puedo cambiar, soy muy violento, quiero matar a toda mi familia, hoy estoy decidido, Padre, bendigo No, ahí inmediatamente, tal vez no en presencia de él, hago la denuncia correspondiente. Porque hay una familia que está en riesgo, hay una familia que puede perder completamente la vida. Entonces, en esas situaciones, esa es una justa causa suficiente para denunciar. Hay casos mucho más profundos, ¿sí?, que seguramente a ustedes les ha tocado ministrar y que no había un cese en ese comportamiento, sino que eran hechos que continuaban y que no había un cambio. Bueno, es necesario denunciar. En la diapositiva 38 tenemos que también tener en cuenta la ley 21.173 que resguarda el derecho a la intimidad. Dice el artículo 1071, el que arbitrariamente se entrometiera en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos o perturbando de cualquier modo su intimidad y el hecho no fuera un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieran cesado, y a pagar una indemnización.
¿Por qué? Por volcar secretos de otra persona. Entonces, cerramos y podemos decir lo siguiente en cuanto al el secreto de confesión, ¿sí? Estamos alcanzados por el secreto de confesión en virtud de nuestra tarea pastoral. Por supuesto que sí. Nosotros podemos guardar el secreto de confesión, se conoce en el ámbito profesional el secreto profesional. La única excepción que fue dada por la jurisprudencia es cuando hay riesgo de vida. No debemos comentar infidencias ni secretos que nos dan en esas sesiones de consejería, ni aún con la excusa de voy a orar por él, necesito contárselo a otro porque tengo que orar con otra persona. No, no, no. Si confío en nosotros, queda ahí, se termina ahí, se guarda ahí. Asimismo, también debemos manejar y enseñarle a nuestros líderes que cuando van a ministrar a alguien, la información quedó ahí, quedó en él. Y obviamente nosotros la carga de orar y de acompañar a esa persona. Y por último, yo les puse el 4. En caso de denuncia, estamos alcanzados por las penas del derecho penal y por una indemnización por daños y perjuicios. Debemos ser cuidadosos y no ir más allá de lo que las personas nos permiten. Hasta ahí. Si me quieren contar eso, ¿algo más? No, nada más. Listo, quedó ahí. Y por último, les puse yo, debemos aprender a dejar nuestras cargas en el Señor. Porque ministrar a las personas no es fácil, escuchar la vida de la persona no es fácil, entonces nosotros descansemos en Él, todas las cargas se las llevamos a Él y Él se va a encargar. Así que bueno, hasta acá mi presentación. Para asesoramiento personal les dejo mi celular. Tengo Instagram, ahí subo algún contenido sobre el derecho, que es Legales en Buenos Aires. Si me quieren seguir, los espero por allá y espero que les haya gustado la presentación y me haya hecho entender. Gracias. Creo que entendimos todo, ¿no? Fue muy claro y muchísimas gracias, Victoria. ¿Cómo?